Hola, mi nombre es Victoria de Tomaso, me conocen muchos por Vicky de Tomaso, tengo 31 años, actualmente soy la directora creativa de mi agencia Cherry Peppers, con la que trabajo con mi dupla, que se llama Julián, que es mi novio. La armamos juntos hace 3 años y bueno, nada, recorrimos 3 años de mucho trabajo y de muchas experiencias. Bueno, y me invitaron a dar una charla, ¿no? Respecto a creación de contenidos. A todo, digamos, a la experiencia de uno dentro de este área, que es muy amplia. Cuando me invitaron del CTCIF a dar esta charla, me pareció buenísimo porque es muy interesante conocer la experiencia de otros, porque uno siempre se pregunta, ¿pero cómo llega tal a ese lugar, a ese puesto o a hacer lo que hace? Y uno, no, capaz el otro, no sabe que hay como años de trabajo, de curiosidad, ¿no? De experimentar, de conocer, de ir buscando realmente en qué lugar quiere estar. Uno puede estudiar un montón de cosas, pero para la creatividad, nada, tiene que buscar ese lugar, porque no es que hay un solo puesto cuando generamos contenidos, películas, hay un montón de áreas que uno recién las empieza a conocer cuando comienza a meterse en lo laboral, a trabajar, o quizás ni siquiera laboral, cuando empieza a experimentarlo y lo ve como vocación. Y cuando lo ve como vocación, lo quiere empezar a ver como una salida laboral. Entonces, bueno, un poco me parecía que estaba bueno contar mi experiencia y además hablar un poco de la creatividad, que hoy abunda muchísimo en las redes sociales, pero así como abunda, también falta calidad. Y está bueno hablar de esa calidad y hablar de todo un poco. O sea, me parece que da para hablar mucho cuando hablamos de contenidos y creatividad. Antes de empezar, no, mientras tanto me voy a tomar un café, porque soy media adicta al café y tengo un poco de frío, así que le pedí al chico que está atrás de cámara que me traiga un café. Muy bien este. ¿Cómo empecé? Muchas veces me lo preguntan, otras veces no me lo preguntan y yo lo recuerdo, creo que muy seguido, para no olvidarme de dónde empecé y todo el camino que recorrí, porque siempre cuento que cuando salí del colegio tenía mucho miedo a no tener una profesión que realmente me gusta, o a no trabajar de lo que me gusta, o a tener un trabajo automatizado. Yo no quería un trabajo automatizado, pero a los 18 años, Dios sabe, o sea, son muy pocas las personas que salen del colegio a los 18 años diciendo voy a hacer esto, soy esto, y esa es mi vocación. La verdad que a mí no me pasó, tuve que experimentar un montón y conocer un montón de carreras y áreas y cosas para poder hoy estar donde estoy. Arranqué diciendo que iba a estudiar abogacía, claramente no estudié abogacía, no me divertía. Creo que es un poco más de cuando uno le plantea a los padres que quiere estudiar. Ya pasaron 11 años desde ese día, o sea que uno está más grande. Y empecé por comunicación social, me parecía demasiado una carrera muy estructurada en ese momento, hace 11 años atrás la comunicación social no es lo que es hoy, no existían todas las redes que hoy existen. Entonces como que nada, al año, no sé si era la facultad o la carrera, me cambié de facultad y empecé con Relaciones Públicas. Relaciones Públicas me gustaba, llegué hasta creo que segundo año en cantidad de materias por ahí, pero sentía que no valía el esfuerzo de salir a las 11 de la noche de la facultad y llegar a mi casa después de haber trabajado todo el día. Entonces había algo que ahí como que decía, pero no me gusta, pero me gusta, pero no me gusta, y había materias que me gustaban, pero sentía que era una carrera muy no era activa como lo que yo me imaginaba. Yo siempre me consideré como una persona creativa. De hecho, no por nada, mi juguete que me dio mi madre de cuando era chica es una cámara de fotos de un payaso de plástico que después si quieren se las muestro. Me gustaba la cámara cuando era más chica. Me gustaba salir en cámara. No sé, como que era más creativa. Me inventaba historias. Creo que todos vamos viendo de chiquitos dónde está lo que nos gusta. Cuestión de nada, bueno, Relaciones Públicas no me gustó, tuve que ir y decirlo a mis padres, hace 11 años atrás, no sé si hoy sigue siendo lo mismo, no me gusta la carrera, me quiero cambiar de carrera, me quiero tomar un año sabático porque realmente no sé qué quiero estudiar. Me tomé el año sabático, en ese año sabático hice un montón de cursos, uno de ellos fue de producción de moda, porque me daba cuenta que me gustaba mucho la moda, me gustaba la estética, el arte, pero no seguía haciendo como todo lo que yo quería ser. Era como, bueno, estudio producción de moda para no estar al pedo todo el año mientras trabajo y voy viendo. Terminó ese año sabático y en ese año conocí a quien hoy es mi pareja, que él estudió o estaba estudiando en ese momento dirección de fotografía. Y me dice, vos podrías ser muy buena productora.
Y yo dije, sí, yo me quería anotar en producción de televisión en ese entonces. Pero bueno, obviamente dependía de mis padres y tampoco me veía apta para ir a la facultad pública por mis métodos, ¿no? Yo metódica no soy, ya se dieron cuenta, era culo inquieto, bueno, nada. Dije, bueno, fui, planteé, mis padres me ayudaron a pagar la carrera de producción, escuelita de producción de televisión, y ahí fue en donde empecé a encontrar qué era lo que realmente me gustaba. Porque producción es un área muy grande y al mismo tiempo muy chiquita. Entonces como que es muy difícil solo con producción realmente saber. Y bueno, cuando empecé a transitar la carrera de producción, me gustaba. Teníamos dirección de arte, me encantaba, me pareció la carrera más copada de todas, guión, me fascinaba, producción me gustaba muchísimo, me gustaba cómo organizar. Quizás no fui la chica en 10 en producción porque como soy muy curiosa, como que a mí no sé si me importa tanto la nota, sino el hacerlo. Y para mí en ese momento producción de televisión era como un paso por un lugar para llegar a otro. No creo haber sido la chica 10, pero sí creo ahí haber encontrado lo que realmente me gustaba. Encontrar como esas aristas, ¿no? ¿Viste? Uno dice, bueno, me gusta esto, y vas aprendiendo. Pero creo que donde más aprendí fue en el trabajo, en el día a día, en el área, buscando y experimentando en qué lugar tenía que estar yo. Lo que me parece re bueno y recomendable para todos es que, ¿cómo decir? Que prueben todas las áreas y que busquen cuál es la que más se sienten cómodos, porque más allá de que solo te guste un área, está buenísimo saber de todas las demás áreas, porque el día de mañana, si tenés que armar tu propio proyecto, tu propia película, tu propia agencia de contenidos digitales, tu propio Instagram, lo que quieras hacer, vos ya sabés un montón de cosas en la que podés ir a buscar o sabés a quién recurrir y qué pedirle a esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que editar no me gustaba, no tenía paciencia. Sabes editar lo básico, pero sí sé decirle al otro, che, yo quiero esto, que me hagas esto. Todo eso lo sé hacer. ¿Te gustaba la puesta en escena de luces? Ahora me gusta un poco más de grande, no lo sé hacer, pero sé contarle al otro qué puesta me imagino. O sea, todo eso está buenísimo para poder laburar con otros y nada, como tener experiencia, pero bueno, eso se logra con el tiempo. Después, en la escuela de producción me había quedado pendiente una materia que creo que era producción de televisión 1. Entonces producción de televisión 3 la hice sola tiempo después. O sea que me llevó, lo que es 3 años, me llevó 4 años porque hice una sola materia durante un año. Y en esa materia nos tocaba hacer como trabajo práctico final un canal de... En realidad era un contenido digital, ¿no? Armar una programación digital y en base a eso un programa que vos puedas pasar en las redes sociales. Yo había elegido Chicas Trend junto a Luli, que fue compañera mía, ¿no? De la facu, de la escuelita, y juntas hicimos ese contenido digital. La verdad que está buenísimo. Yo lo veo hoy con 31 años que lo hice, no sé cuánto tiempo pasó ya. Pero con, no sé, 5 o 6 años pasaron seguro, 5 años seguro. Y me parece que es un contenido espectacular, que está buenísimo, que lo haría de 1000 otras formas, obviamente. Yo no sabía hacer cámara, no era la mejor en eso. Había un montón de áreas que obviamente como recién empezaba era como que no estaba tan cómoda, pero sin embargo hoy veo ese contenido y digo, wow, valió la pena el esfuerzo de producir, de armar y generar un contenido que al día de hoy todavía pienso que debería volver a hacerlo con todas las herramientas que tengo y no tenía en ese entonces. Y creo que esa es una gran experiencia o anécdota que puedo dejarles. Es como que si a vos te piden algo para la facultad o para lo que sea, ponele ganas, porque eso puede ser tu portfolio para el futuro. Y ese trabajo práctico me agarró un poquito de calor, de la escuela de producción fue fundamental porque haciendo eso aprendí a hacer otro montón de cosas que vinieron después de eso. Que por ejemplo fue empezar a armar lo que hoy es Chirri Peppers. No tenía nombre, no tenía estructura, pero a partir de eso entendí que yo quería generar ideas para poder generar contenidos creativos. Y ahí estaba mi trabajo. Creo que para armar cosas hoy en día no se necesitan títulos. Estudien, porque para todo se necesita un estudio.
hagan cursos, sean curiosos, miren en YouTube, vean películas, vean series, vean contenidos de otros países del mundo, no se queden solo con una cosa. Pero hoy para mí, no sé, no me interesa tener un título. No les voy a mentir, prefiero saber hacer algo y ponerle mi toque y mi creatividad que ir a un lugar y decir, hola, tengo un título. A veces uno lo hace más por el currículum que realmente por lo que le interesaría hacer. El día cero de mi agencia, bueno, empezó con este programa que habíamos armado, Chicas Tren. Después se diluyó la dupla porque yo seguía insistiendo que quería hacer eso y bueno, mi amiga quería hacer otra cosa. Y lo agarré a mi novio, que él sí se dedicaba a eso y trabajaba en una productora, y empecé a decirle como que tenía ganas. En paralelo, mi hermana abrió una marca y yo me encargué de la parte de comunicación e imagen de la marca. Y ahí empecé a ver que me salía fácil, que me gustaba y que quería hacer eso. Tenía las ideas para las campañas, con mi dupla teníamos lo que nos complementaba, porque yo pensábamos juntos y él ejecutaba. Entonces como que tenía quien podía ejecutar las cosas que yo no sabía hacer, y en caso de que esa ejecución no la podíamos hacer ninguno de los dos, también sabíamos que contábamos con un abanico de contactos para llamar para hacer dirección de fotografía, dirección de arte, vestuario, maquillaje, no sé, mil áreas, animación 3D hoy, ilustraciones, bueno, todo lo que se necesita para ciertos contenidos que uno arma, desde videoclips, películas, contenidos para redes. Así que bueno, creo que el día cero empezó en ese trabajo de la escuela de producción. Siguió luego experimentando a través de la marca de mi hermana, y después de eso me vinieron a buscar por una foto que había hecho para la marca de mi hermana, y ese día tuvimos nuestro primer cliente. En paralelo a que cada uno tenía sus trabajos para poder seguir viviendo, mientras íbamos construyendo ladrillo a ladrillo lo que hoy es Chirri Peppers. Mi dupla era más del palo del cine, porque estudió eso. Yo era más del palo de las redes sociales y del internet, porque a mí me encantan los contenidos creativos. Pero sí veía que faltaba mucho en las redes sociales en ese entonces el famoso storytelling, o los guiones o las historias bien contadas, ¿no? Porque todos tenemos historias atrás de las marcas, de los contenidos, de lo que sea. Lo importante del día cero de Chirri Peppers es que no fue que alquilamos una oficina, montamos todo y dijimos somos una agencia. No. Todo eso nació en dos ambientes en donde vivíamos con mi pareja, que trabajábamos juntos, y además, era nuestro hogar. No necesitamos primero armar toda una estructura y después. No, primero nos mandamos a hacerlo. Y en base a eso vimos cómo íbamos a ir creciendo y en dónde íbamos a ir invirtiendo nuestra plata, lo que íbamos ganando. Hasta que, bueno, un día Julián se despegó de su trabajo de siempre, yo me despegué de la marca de mi hermana y terminamos como de concluir Chirri Peppers. Primero, yo no pasé como creativa en una agencia. Yo nunca trabajé en otra agencia como creativa. Tampoco me pesa. Es como que me esforcé más en conectarme con la creatividad y en aprender de ella, que en pasar, no sé, se dio así, pasé de lo que me gustaba, pude hacerlo, entonces como que no pasé por esa experiencia. Sí pasé por las 1000 horas de laburo en Chirri Peppers, lo gesté en mi agencia, ¿no? Trabajar 24 horas por 24 horas, no en la de otro. Mis tareas actualmente se fueron como organizando de los 3 años de Chirri Peppers. Cuando uno empieza, claramente hace de todo, hasta de administrador, y después se fueron como organizando un poco más las tareas. Hoy soy directora creativa porque me dedico más a visualizar ¿no? las marcas que vienen, las personas que vienen, o lo que nos digan que tenemos que hacer. Sí, campañas, videoclips, lo que sea, las ideas que nos traen o las inquietudes que nos traen, las convierto en ideas y en historias. Qué un poco humilde que soy, pero bueno, creo que después de 3 años lo puedo decir. Todo eso que nos traen lo convertimos en historias a través de un montón de herramientas, ¿no? No sé, de brief, de horas de estar haciendo nada para que caiga la idea, pero bueno, eso lo dejaría para creativa. Mi función es esa, de ser directora creativa.
Y además le pongo mucho ojo, no solo a las ideas, sino también a la estética. Y soy como muy buena dupla con Julián en ese sentido, porque como que los dos nos armamos como una pieza rompecabezas. Como lo que no tiene uno, lo tiene el otro, o hasta a veces nuestras ideas terminan como de explotar y hacer una gran idea. En Chili Peppers pasamos por varias etapas. Al principio era lo que nos pedía el cliente, y con el tiempo y como teniendo más confianza en nosotros, empezamos a presentar nuestras ideas. Era como, bueno, todo esto que está saliendo de mí lo tengo que volcar en alguno de todos estos trabajos que estoy teniendo. Entonces, de nosotros, hoy actualmente lo que sale son ideas. Obviamente que siempre va a haber alguien que te viene con una línea que vos tenés que seguir, pero que está bueno ponerle siempre tu toque. Como que sepas que ahí estuvo la cabeza de tal, la imagen de tal, o sea, como que vos estés en la impronta de ese contenido que la gente está viendo. Para mí es clave y es lo que le da valor a una persona, a un contenido, a una campaña, a una estrategia y a una imagen de marca. Siempre. Entonces, al principio empezamos un poco haciendo lo que nos pedían los clientes, y con el paso del tiempo, tomando confianza con ellos, con nosotros y mostrando los buenos resultados, pudimos empezar a dejar el sello Chili Peppers, que es importantísimo y que hay que ser más seguros de uno mismo, hay que trabajar la seguridad para poder animarse a decirle al otro: esta es mi idea, déjamela hacer y veamos cómo sucede. Bueno, nada, se los recomiendo que hagan eso, siempre con respeto, ¿no? Ante el cliente, jefe o quien sea, mostrarles que somos capaces de ir un poco más allá, ¿no? Como un poco de proactividad y no esperar a que nos den a nosotros las órdenes, sino ser proactivos. No sé, curiosos, como digo yo. El trabajo en la creatividad es muy difícil. Como cualquier persona, porque todos somos personas, no es que somos máquinas creativas, no somos un algoritmo fijo ni nada, o sea, no es que con un código de la computadora podemos tener ideas. La creatividad, yo creo que primero nadie nos enseña a trabajarla, por lo menos en nuestra época, ni en el jardín, ni en el colegio. Uno de grande va como aprendiendo a explotar esa creatividad y buscando dónde está. Por lo menos yo no supe que era creativa hasta que empecé a tener una agencia y a darme cuenta que tenía ideas y que podía ser bajadas. ¿Cómo hice eso? Fue remil de a poco. Primero lápiz y papel, aburrirme. Aburrirse es la mejor forma de tener ideas para mí. Aburrirse en el sentido de no hacer nada. O si tenés la posibilidad, no sé, sí, tener la posibilidad de aburrirse, de estar tipo sentada y que de repente te cae, es como una revelación, ¿viste? Te cae una idea y decís, es esa. Primero la empezás a manejar desde ahí, después nada, leyendo, viendo películas, viendo redes sociales, conociendo directores de cine, directores de fotografía, otras agencias, inspirándose. Yo creo que todo eso da a trabajar la creatividad, el ejercicio de la cabeza y del ojo. Clave, ejercicio de cabeza y ojo, ahí empezás a trabajar la creatividad. Desde mi lado, leo mucho. La cuarentena me permitió leer aún más. Leo mucho. Trato de conectarme. Hay algo de la lectura que para mí trabaja mucho la creatividad y que lo súper recomiendo, aunque no te guste leer libros o te cueste. Uno cuando lee, cuando agarra un libro y lee la historia del otro, tiene la suerte, digo yo, la suerte y la capacidad de que mientras vos vas leyendo lo que pasa en esa historia, vas armando tu propia escena. Quizás un día conoces al escritor de ese libro y te dice, no, yo nunca me hubiese imaginado esa escena así. Pero vos te armaste tu escena según lo que estabas viendo en ese relato. Eso es una forma de explotar al máximo la creatividad. Leer imaginándose las escenas. No sé, yo hasta le pongo voz a los personajes. Sin darme cuenta les pongo voz. Hasta me imagino cómo sería el diálogo, los signos de exclamación, de pregunta, las partes, bueno, todo eso es en la cabeza mientras estás leyendo. Para mí es clave. Leer, escribir, bueno, el hábito de escribir me está costando mucho más, pero es como esta famosa tormenta de ideas. Bueno, también sentarse, empezar a hablar, buscar un lineamiento, escribir muchas palabras, en base a la vida que tenés, empezar a buscar en internet, inspirarse, todo el día inspirarse.
Y ver cosas que a uno lo inspiren, porque uno dice, bueno, tengo que inspirarme. Y capaz no te inspira a vos, no sé, lavar los platos, pero a otros sí, es su forma de inspirarse. Pero ver cosas lindas, ver películas, ver series, ver cortos, ¿qué más? Escuchar música, el arte, ir a museos si tenés la posibilidad. Y si no tenés la posibilidad, conocerlos por internet, que hoy en día se puede hacer todo eso. No quedarte quieto, ¿no? No quedarte solo que, bueno, en la facultad me dijeron que tengo que hacer solo esto. Listo, hago solo esto. Y si vos ya te recibiste y no vas a la facultad y ahora tenés ganas de crear contenidos porque te diste cuenta que te gusta, en YouTube hay un montón de información para aprender. En las redes vas a encontrar un montón de cuentas que tienen frases disparadoras quizás para empezar a crear. No autoayuda, digo disparadoras. Hay grandes artistas con increíbles frases. No sé, hay un mundo entero para crear. Hoy en día, de verdad, que ya no existen más las enciclopedias, que no es como antes, y que en internet tenemos todo el alcance de la mano, miles de formas de crear. Lo más importante, quizás, es hacer como una rutina para empezar a trabajar la creatividad. Y esa rutina, cada uno sabe qué rutina armarse, porque la misma a la que me funciona a mí no te va a funcionar a vos, pero es muy importante cuando decís creatividad, una rutina. Y después aburrirse. Y buscar cosas que a uno le inspiren. Inspiración, creatividad, rutina, aburrirse, buenas ideas. Ser un observador constante para mí también es muy importante para la creatividad. Si vos no te dedicás a arquitectura, no importa. Andá a ver qué hacen en arquitectura. Eso es estética. Podés ver, no sé, nosotros seguimos cuentas de arquitectura 3D, personas que, no sé, hacen muñecos en 3D, ilustradores, ver texturas, conocer el mundo de las texturas en otro sentido, ¿no? Uno siempre, no sé, vas a acordarte, no sé, la alfombra que vi en tal lugar, las cortinas de tal lugar, el empapelado de aquel lugar, no sé, la textura de la ropa que tenía puesta tal persona, el sonido ambiente, sí, el sonido ambiente, decís, uy, el no sonido, el silencio es totalmente también una forma de sentir, de poder crear con el... Solo con eso. ¿Qué más? No sé, hay un montón de formas de encontrarse con la creatividad y con la inspiración. Y creo que es ser como un explorador constante, explorador, observador, curioso, activo. Vas a tener mejores épocas, peores épocas. Vas a tener épocas de más inspiración y de menos inspiración. Cuando te pase eso, vos vas a buscar tu ritual o tu forma de inspirarte, ¿no? Y recomiendo mucho ver una serie que se llama Mad Men, que en realidad es de publicistas, pero los publicistas también tienen su guionista, su director de arte. Bueno, hoy en día hasta tienen sus propios in-house creadores de contenidos, trabajan con otras agencias, trabajan con productoras. Bueno, Mad Men es un gran ejemplo de todo lo que te puede pasar en este mundo de la creación de contenidos. En el mundo de las películas, esta serie no está tan buena, pero está buena ver cómo era el Hollywood de los 50, o un poco Love, la serie Love, que habla de cómo es vivir en Los Ángeles y querer trabajar o ser guionista en Hollywood. Está buenísima, Love se llama, ¿no? Sí, me encantó esa serie. Y está buenísima porque uno se siente identificado, porque allá es como, wow, me voy a Los Ángeles, voy a California y quiero ser guionista. Bueno, nada, como empezar a ver cosas que vayan con la profesión también, que a lo que uno le va picando el bichito. A mí nunca me encantó, nunca me imaginé haciendo una película. Otra vez, por primera vez, hice un guión de una película, un storyboard, no la filmé ni nada. Ya la filmaré, pero la hice. Me bajó la inspiración y dije, la tengo que dejar escrita, tiene que estar en algún lugar porque yo sé que va a aparecer el día en que tenga ganas de grabarla. Y la dejé hecha. Pero nunca hice una película, ¿se entiende? Entonces es como que, no sé, probar cosas nuevas también, no solo encasillarse con una. La primera, anímate, no tengas miedo. Lo puedes hacer con cualquier cosa que tengas. Celular, cámara, no importa. Hacelo, siempre hacelo. Segundo, baja esa idea. Tercero, armate un storyboard para ver cuántos planos querés usar, cuánto tiene que durar cada plano y
¿Qué puedes hacer o qué personajes pueden estar en esos planos? Me parece que 3. 4. Después de eso, si podés, arma un equipo, no lo hagas solo. Si es la primera vez que vas a hacer una película, arma un equipo, no lo hagas solo. No importa si es tu mamá, tu perro, tu hermano o quien sea que no haya estudiado. Busca un equipo. Fíjate cuáles son las áreas en las que vas a necesitar trabajar. Preproducir, producir y postproducir. O sea, hay todo un mundo. Cuando te digo que armes un equipo, y no importa si es alguien de tu familia, porque, no sé, necesitas a alguien, y vos le estás dando la cámara a tu mamá, no importa que tu mamá no sepa filmar. Vos vas a saber decirle a tu mamá cómo agarrar la cámara y dirigirla y decirle, ponete ahí, correte un poco, anda para ahí, ahora que la cámara se acerque, vas a poder darle como... le vas a poder ayudar a grabar esa película. Y también ganaste la experiencia de poder dirigir a alguien y aprender algo nuevo. Entonces ahí puedes decir, uy, al final me gustaba dirigir. Y como quinto consejo, ya la grabaste. Bueno, te va a tocar la postproducción. Tampoco importa si no sabes editar. Hacelo como puedas. Lo importante es que tenga corazón, mucho amor, que es igual al corazón, dedicación y que te animaste. Y si no ganaste festival, te sirvió de que hiciste un corto de 7 segundos que te va a quedar de portfolio y que hasta quizás después del festival podés hasta ajustarlo un poquito y buscar un amigo que sepa hacer mejor color y otro amigo que tenga mejor montaje y una amiga que hace animación y te pueda poner animación en los títulos. No importa si no ganaste el festival, o sea, lo importante, está buenísimo pasar por festivales, competir y ganar premios porque uno encima va tomando experiencia, va sumando, como digo yo, medallitas que le dan calor al alma porque a uno le gusta que le reconozcan su trabajo. Entonces está buenísimo pasar por festivales y aprender, y al mismo tiempo también está bien perder, porque cuando vos perdés, aprendés y decís, bueno, para la próxima tengo que tomar esto, tengo que hacer esta cosa, o tengo que ajustar el guión, o lo tengo que hacer con más tiempo o con menos tiempo o pensándolo menos, no importa, pero lo importante está en que participaste y en que estuviste ahí, y después quizás participás dentro de 3 años en un 7SIF o en cualquier otro festival y puedes llegar a ganar porque ya tuviste una experiencia. O sea, las experiencias son todo. Bueno, y durante la semana del festival les recomiendo que miren las películas de quienes participaron, ¿no? Vean quiénes son sus contrincantes, sus competidores, aprendan, fíjense qué tenían el otro, qué hizo el otro, por qué capaz está destacado en esa categoría y por qué entra en una categoría y en otra no. No se queden solo con lo que hicieron ustedes. Mirá lo que hicieron los demás. Si viste que algo está bueno, decíselo. Porque todo eso es una red de contacto. Generás redes. Quizás pegaste onda con el que hizo una película de España, de Ucrania o de Taiwán. No tenés ni idea. Pero todo eso es una cadena. Y algún día esa cadena por algo termina funcionando. Entonces no te quedes solo con tu película y tu participación. Mirá lo que hicieron los otros. Si te gustó, destacalo. Si no te gustó y lo querés decir, lo puedes decir respetuosamente, porque todo es con respeto siempre. Pero bueno, nada, los festivales también están buenos para generar un poco de relaciones públicas, de conexión, después buscarlos si tienen por LinkedIn, por redes, por Instagram, por donde sea. O sea, me parece clave eso también a la hora de ver todas las películas del festival. Otro consejo que les daría es vean quiénes son los jurados, por qué son jurados, por qué los eligieron. Fíjense qué hacen esos jurados. Si no los conoces, buscalos en Instagram. Mirá su trabajo. Todo eso suma un montón, porque también vas a ver que hay jurados de un montón, o sea, de distintas áreas. Hay alguien que se destaca mucho en tipografía, o sea, vas a decir, un jurado de tipografías es importantísimo y estéticamente y visualmente la tipografía. Hay creadores de contenidos, hay guionistas, hay directores, hay actores, ¿qué más hay? Hay generadores de contenidos de viajes, personas que les gusta generar contenidos viajando. Todo eso, como digo yo, es lo que alimenta el descorregido. Entonces está bueno mirar un poco quiénes son los jueces y quiénes son los participantes. No quedarse solo con la participación, tipo yo participo de SIF y no tengo más idea de nada. No. Otra recomendación mía, que esto es aparte, hay un libro que se llama Cómo armar una película con un celular en 39 pasos. Chicos, ¿mi libro dónde está? Es un libro que lo encontré caminando por Argentina. Está en su versión español. Se llama Guía para hacer tu propia película en 39 pasos con un celular. O sea, que imagínate,
que vos recién empezás y no tenés una cámara y tenés un celular, puedes hacer una película. Que nada te pare. Y está buenísimo porque te lleva por todas las áreas de la película. La preparación, el rodaje, cómo crear una película, la postproducción, los recursos, los actores. Te dice todo, habla de la música, bueno, todo lo que veníamos hablando de la creatividad. Tener libros así son libros que generan disparadores y que te ayudan a crear. Está buenísimo. Y te habla mucho, ¿ves? Te ponen, bueno, acá hay muchas cosas de producción en este libro, pero ¿ves? Te ponen de ejemplo escenas. Por eso es muy importante mirar películas, series, documentales de música, de naturaleza. No importa que sean cosas que no te gusten, pero todo eso aprendes un montón. Siempre. Así que si pueden comprárselo, en Argentina, en español, se llama Guía para hacer tu propia película en 39 pasos. ¡Ay, qué difícil! ¿Qué haría con esos 7 segundos? Tipo, ¿qué? ¿Ir a comer o algo? En 7 segundos probaría muchos chocolates, sí. O, otra cosa que haría en 7 segundos es aprender a decir 7 palabras en 7 idiomas distintos. Espero que les guste esta charla, que les sirva para algo. Ojalá que sí. Y si no les sirvió, todo bien. Y que disfruten tanto de crear contenidos y películas como lo hago yo. Y que les deseo mucho éxito si participaron de CTCIF. Si no participaron, espero que participen en las próximas ediciones. Filmen mucho, hagan mucho, creen mucho, anoten mucho, anímense, porque siempre hay una primera vez. Y está buenísimo arrepentirse del trabajo que hicimos antes, que no nos gustó, y poder hacerlo de nuevo y mejor. Cuando vos ves esas cosas, quiere decir que creciste un montón. Así que mi cierre es desearles éxito, desearles que creen muchas cosas lindas, que participen de muchos festivales, que se animen a mucho más, que experimenten, que sean curiosos y que les haya gustado mi charla. Adiós.